¿Listos? Buenos días para todos, buenos días a los que se están conectando con esta transmisión. Acabamos de abrir entonces las puertas de este live que vamos a estar transmitiendo a través de Instagram en la cuenta de Daniel Carvalho de la Lonja Gremio, y también por Zoom para los que de pronto prefieren tener el celular desocupadito. Tenemos el link que pueden encontrar en mi Instagram, creo que lo subí, creo que el de tal vez en la lonja también lo estamos subiendo para que se conecten a través de Zoom los que lo prefieran. Entonces, bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Yo estoy muy feliz, estamos muy felices desde el gremio porque tenemos a Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, pero lo más importante, interesadísimo en temas de turismo, en todos los temas de convivencia ciudadana, de control del ruido. En este momento están trabajando, entonces están básicamente trabajando en dos temas que a los paisas nos tienen súper preocupados, que nos tienen inquietos, y yo creo que también a todo el país, especialmente a las ciudades en donde pues hay todo este auge del turismo que hemos tenido en Colombia. Entonces hoy, como ya les habíamos anunciado muchísimo, vamos a hablar de esos dos temas interesantísimos. La renta corta, lo que también conocemos como el Airbnb, que pues obviamente Airbnb es una plataforma, una de tantas plataformas, pero pues una de las principales, por eso ya se convirtió básicamente en adjetivo. Entonces, para que entendamos, para que lo entiendan de qué estamos hablando, básicamente de ese arrendamiento por días, que está focalizado o enfocado pues obviamente en el turismo, tanto interno pues a nivel país como internacional. Entonces, vamos a hablar de todo este tema que además tiene un asociado fundamental, que es el ruido, porque pues básicamente cuando de pronto no se presta este servicio de una manera adecuada, terminamos con unos problemas de convivencia que están pues muy asociados con los niveles de ruido que no permiten también ese derecho al descanso que tienen las personas. Entonces, Daniel, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Quisiéramos que nos hablaras un poco sobre el enfoque que ustedes consideran que debería tener todo el tema de la renta corta, los elementos como básicos que ustedes han pensado que deberían regularse dentro de este servicio. Muy buenos días, Maleja. Buenos días a todos los espectadores. Muchísimas gracias a La Lonja, pues no solo por este espacio, sino porque ha sido uno de los líderes a nivel regional del abordaje del tema de la renta corta, que preocupa mucho y que muchas veces ante la falta de conocimiento termina siendo presa de respuestas facilistas o simplistas por parte de muchas personas, incluido, infortunadamente, muchos políticos, colegas míos. Además, me parece interesante que asociemos estos dos temas de renta corta y de ruido, aunque hay que decir que los fenómenos que vemos actualmente relativos al aumento del precio de la vivienda y del ruido no son únicamente responsabilidad del turismo, ¿cierto? También hay que ir como despejando el tema y no buscar culpables fáciles. En el tema particular de la renta corta, sabemos que hay un boom turístico en la ciudad de Medellín y eso hace que muchas personas hayan decidido sacar a los habitantes, a los arrendatarios tradicionales de las viviendas para más bien alquilárselas a los extranjeros por días, porque esto les genera pues una renta mejor. ¿Qué pasa? Que para el habitante tradicional se está volviendo cada vez más difícil y más costoso encontrar dónde vivir a un precio que pueda alcanzar. Las respuestas ante eso, pues yo creo, María Alejandra, que tú estás mejor parada que yo para hablar de eso, porque es La Lonja quien nos ha dado una mayor cantidad de soluciones, pero creemos fundamentalmente que no hay que satanizar el turismo de la ciudad. El turismo de la ciudad puede ser una muy buena, pues puede ser una bendición si sabemos manejarlo y hay que saber manejar con inteligencia el asunto de la renta corta. ¿Cómo? Un ejemplo, hay que hacer cumplir las normas que ya existen, pero no tenemos, digamos, un cuerpo especializado en hacer cumplir eso. Yo creo que Medellín debería dotarse de una unidad, perdón, una unidad encargada de verificar que se estén cumpliendo las normas en cuanto a la renta corta. ¿A qué me refiero? La renta corta no se puede hacer en cualquier parte. Esto tiene que haber, en el caso de la propiedad horizontal, un permiso expreso de la Asamblea General para que esto pueda hacer, pero mucha gente lo está haciendo de forma ilegal. Por otro lado, tenemos que saber controlar qué tipo de ocupación se le está dando a estos apartamentos, porque tú mencionabas el tema del ruido y el bullicio y la fiesta que molesta a los vecinos, pero más grave aún,
también muchas veces está siendo el escenario donde se presenta explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, y eso sí es totalmente intolerable. Por otro lado, pensamos que para que no haya una competencia directa entre la renta corta y la vivienda tradicional, tenemos que promover en Medellín una oferta de inmuebles de renta corta, que fácilmente puede estar en barrios estratégicos de la ciudad, que es una buena oportunidad para el sector inmobiliario y para todo lo que se deriva de él. Entonces no hay que caer simplemente en no más renta corta o todo renta corta, sino que hay puntos intermedios que podemos buscar. Y finalmente, con esto ya quiero terminar esta parte, tenemos que aprender, y en esto la Lonja ha hecho un estudio muy serio de las ciudades en el mundo que ya han vivido el fenómeno que está viviendo Medellín y que ya han ensayado soluciones, ¿cierto? Medellín no es la primera que está viviendo esto, entonces podemos aprender de otros a los que ya les ha pasado esto para ver qué soluciones puntuales podemos aplicar. Yo creo que estamos súper alineados y por eso hemos empezado y seguimos con un trabajo muy importante sobre estos dos temas que definitivamente son de mucho interés para el gremio inmobiliario. Nosotros efectivamente, como Daniel, vemos en la renta corta una muy buena opción para promover el turismo, porque obviamente esto facilita que las personas viajen, pero además un promotor de la inversión que es necesaria en este momento cuando hemos visto las cifras de caída de inversión inmobiliaria, sobre todo en vivienda. Pero lo que decía Daniel es fundamental porque hoy en día se está satanizando. Primero, importantísimo lo que dices, no podemos dejar o descargar toda la responsabilidad en la renta corta sobre los incrementos en los arriendos. Muchas veces desde el gremio hemos explicado, se debe también a esa disminución en el desarrollo de proyectos de vivienda. Hay menos oferta y con menos oferta de vivienda subirán los precios, obviamente, pero también tenemos elementos como los incrementos en los créditos, en las tasas de intereses de los créditos hipotecarios que empiezan a dificultar el cierre al momento de adquirir esos inmuebles de personas que efectivamente quieren invertir en vivienda, pero que no están llegando a ese cierre. También son inmuebles, más o menos el 40% es una cifra que habíamos llegado antes de la adquisición de vivienda, es para inversión, para salir a entregar en arriendo. Entonces, estos son factores, pero claro, indefectiblemente llegamos también al tema de la renta corta. Y aquí es donde nosotros vemos y queríamos, y por eso este espacio también es para que ustedes nos hagan sus preguntas, nos cuenten sus casos y miremos, bueno, qué hemos hablado, qué hemos visto, por dónde se pueden ir, quién los puede ayudar cuando de pronto a raíz de estos dos temas se generan problemáticas. Pero también queríamos entonces como ir en un paso a paso contándoles, vean, es que no es tan simple el tema de tener un inmueble que está en una copropiedad residencial. Daniel decía algo muy importante, esto es muy bueno, pero no es en cualquier parte, sino que el primer y básico requisito es que esté permitido dentro del reglamento de propiedad horizontal. Ha ido haciendo escala lo que considero una tergiversación de la norma, una interpretación en donde están diciendo, no, es que como la norma me pide que esté permitido por el reglamento de propiedad horizontal, es que mira lo clara que es la norma, debe estar permitido por el reglamento de propiedad horizontal, si no dice nada, entonces está autorizado. Bueno, aquí les vamos a resolver esa duda. La norma está diciendo que tiene que estar permitido por el reglamento de propiedad horizontal. Y la palabra, Explícitamente. sí, perdón, y ni siquiera, y la palabra explícita que utiliza es autorización. Autorizado por el reglamento de propiedad horizontal. Váyanse a la Real Academia Española y busquen el significado de autorización, ¿cierto? Es esa acción, ese permiso para que se dé algo por parte de una autoridad que de lo contrario estaría prohibido, ¿cierto? Entonces, si no está ese permiso en el reglamento, está prohibido. Pero Daniel mencionaba algo importantísimo. Es que no solamente estamos hablando de un tema simple de que en el reglamento diga o no, sino que esto se da porque es que esas copropiedades deberían tener unas condiciones para que se ofrezca lo que es un servicio y que la norma indefectible, pues, indiscutiblemente ha definido como servicio, un servicio de hospedaje. Entonces, ahí vamos como hilando para que las personas vayan comprendiendo esto que decía Daniel. Primero es esa autorización dentro del reglamento, pero es que además esto tiene unos requisitos que la gente no conoce y que no son cualquier cosa y que hacen que se dé de una manera muy fácil lo de la prestación de ese servicio que genera unas altas rentabilidades, pero que además ese retorno es mayor porque es que la gente no está haciendo la inversión que toca. Porque es que cuando mi vecino, que en mi copropiedad, por ejemplo, les digo, está expresamente prohibido. Y sin embargo, tenemos varios superhosts que tienen hasta 2 apartamentos que los arriendan por Airbnb por días,
por días. Entonces, cuando empieza la discusión en el grupo, sale el superhost y dice, no, yo arriendo es por meses y va y lo cambia en la página, pero si tienen RNT es porque están arrendando por días. Ese es el segundo requisito, tener registro nacional de turismo, ¿cierto? Entonces, cuando hay RNT, es porque están arrendando por días, porque el arrendamiento inferior a 30 días es lo que se entiende como vivienda turística y para ofrecerlo hay que tener RNT. Y para tener RNT tiene que estar expresamente permitido en el reglamento. Y el tercero y muy importante que no conocen, Daniel, es que además la norma, la ley 2068 del 2020, obligó a esos propietarios a tener seguro todo riesgo de responsabilidad civil para esos huéspedes, que cubra, entre otras cosas, la muerte. Y ahí es donde estamos viendo muchos casos, y ahí es donde vemos esa problemática que quisiera que nos contaras un poco. Ustedes cómo ven, qué deberíamos hacer, quiénes deberían de entrar a regular todo el tema del turismo en ese enfoque que debe ponerse a los problemas de seguridad que estamos teniendo. Ahí tocas un tema, Maleja, que ya pues trasciende el problema de cuánto vale la vivienda y hablamos ya de un tema de seguridad, incluso diría yo de dignidad y de reputación de nuestra ciudad. Medellín no puede convertirse en la zona de tolerancia de América Latina y eso es un poco lo que estamos viendo. Y esto hay que abordarlo de diferentes maneras. En primer lugar, si Medellín realmente quiere apostarle al turismo como una de sus vocaciones, que yo no estoy en desacuerdo con eso, eh, tiene que actualizar su política pública de turismo, que no es muy vieja, tiene 7 años, pero ya está desactualizada porque la dinámica ha cambiado. En segundo lugar, yo siento que Medellín no le habla a sus visitantes. Yo todas las semanas tengo que ir a Bogotá y volver a Medellín, entonces todas las semanas paso 2 veces por el aeropuerto José María Córdoba y a mí me sorprende que no hay un solo mensaje para los extranjeros que llegan a Medellín. Por ninguna parte de la ciudad les habla. Hablarle al extranjero. Debería haber, desde que yo llego al aeropuerto, una valla y en toda la bajada por el túnel y por Las Palmas debería haber 3, 4 vallas hablándole en inglés al extranjero, diciéndole bienvenido a nuestra ciudad, estamos contentos de que vengas. Pero aquí no venís a hacer lo que te da la gana, aquí no venís a comprar mujeres, aquí no venís a irrespetar la autoridad. ¿Listo? Pero no, entonces como hay esa idea de que Medellín es diversión, o Medellín es entretenimiento, que es un discurso delicado que está teniendo el alcalde Federico, entonces allá puede hacer lo que le da la gana. Entonces tiene que haber primero una estrategia de comunicación. ¿Cuál es el tipo de turismo que queremos? El mensaje, la marca de Ciudad Ahora es muy bella. En Medellín todo florece, claro, pero venga, ¿qué queremos que florezca? Si todo florece, ¿qué es lo que vamos a sembrar para que florezca? Si lo que sembramos es tolerancia con el irrespeto a las mujeres, si lo que sembramos es tolerancia con la compra indiscriminada de drogas, si lo que sembramos es permisividad y laxitud con el ruido, eso vamos a tener, porque aquí todo pelecha, yo estoy de acuerdo. Entonces tiene que haber una estrategia clara de comunicación con el turismo, de promoción de ese turismo que sí queremos y finalmente tiene que haber unas estrategias muy claras de protección alrededor de todo eso que es la explotación sexual. No puede ser, pues, insisto, la zona de tolerancia de América Latina y sobre eso no estamos viendo mensajes claros. De hecho, pues, cosas que han pasado esta semana me preocupa que pareciera que la ciudad y sus autoridades se preocupan más por proteger al turista que por protegernos de los efectos nocivos del turismo. En general, creo que entonces tiene que haber una reflexión grande sobre cómo vamos a manejar el tema. No puede ser simplemente una laxitud y no podemos celebrarle a los turistas todo lo que hagan simplemente porque nos van a traer unos dólares. Importantísimo, y ahí me devuelvo entonces al inmueble, porque en el inmueble es donde están sucediendo muchas de esas cosas, de esos casos, de esos temas de seguridad de los que nos hablas, Daniel. Y ahí es donde también entra a ser tan importante lo de cumplir con las condiciones. Hoy en día entonces estamos en un boom, todo el mundo está diciendo, no, ¿para qué renta permanente? Mejor Airbnb, y no estamos viendo toda esa serie. Primero de requisitos, ahí les empezábamos a mencionar unos cuantos. Registro Nacional de Turismo es lo primero que deben tener. Yo voy a ir repitiendo aquí, ¿cierto? La abogada y Daniel ya nos dice la parte más divertida. Registro Nacional de Turismo, para tener ese registro tiene que estar expresamente autorizado y ojo, ojo vecino, que yo sé que estás aquí conectado mirándome.
no es menor. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes están sacando un registro nacional de turismo para un inmueble que está en una copropiedad, que no tiene autorizado en el reglamento, en la escritura pública del reglamento, no tiene autorizado ese servicio de hospedaje, están incurriendo en algo medio delicadito también, señores propietarios, porque es que eso es un documento público, usted se está inscribiendo un registro nacional de turismo, señor, pero a través de falsedades, ¿cierto? Entonces, por ahí hay un tipo penal incluso que habla de falsedad y no en cualquier cosa, en documento público, ¿cierto? Entonces, ahí vamos teniendo en cuenta, pero también los riesgos. ¿Por qué? Vean, yo les cuento esta historia, obviamente bajo reserva el nombre, pero nada más el fin de semana me consultaba alguien, propietario de un inmueble, y les juro, no me lo estoy inventando, no es para que se asusten. Qué rico Airbnb, qué rico la renta corta, pero bien hecha. Vean, aquí cuñita, en la revistica que es de La Lonja, la revista muy interesante sobre proyectos que es Informe Inmobiliario, nada más este mes publicamos una nota en donde les explicamos el paso a paso, pero lo más interesante, vea, tienen una página completa de proyectos que están hechos especialmente pensados para la renta corta, van a tener una operación hotelera, van a tener a una persona encargada de administrar esos inmuebles y van a tener una persona encargada de los chicharrones. Yo les contaba de ese Registro Nacional de Turismo, de la obligación de estar expresamente autorizado, porque van y sacan el RNT en Confecámaras, marcan una casillita que dice, confirme si en su copropiedad está permitido y ponen que sí. Entonces miren que ya aquí hay una falsedad en documento público, ni siquiera documento privado, público. Pero además Airbnb les pide, por ejemplo, no Airbnb, no, la ley, esta es la ley 2068, les pide tener un seguro todo riesgo para todos esos riesgos asociados a yo estar ofreciendo un servicio de hospedajes que no es menor, es que estoy recibiendo una cantidad de personas durante el mes y estas personas debería yo tener dentro de esa copropiedad una manera de controlar quiénes acceden, que no acceda de pronto con visitantes especialmente o específicamente con Menores de menores edad. de edad, ¿cierto? Entonces les contaba esta historia, esto es un chisme, esto pero es de la vida real, esto pasó este fin de semana y yo dije, aquí tengo un caso, amigo, pues no voy a decir tu nombre, no te preocupes, pero me contaba muy asustado, yo tengo un apartamento en Airbnb y este fin de semana vinieron unos huéspedes, incluso colombianos, a Afterlife, ellos se divirtieron bastante y uno de ellos se terminó tirando por el balcón. Esto es caso de la vida real, no me lo estoy inventando, se tiró por el balcón. Entonces ya esta persona ahí tiene un chicharroncito que muy posiblemente todos esos rendimientos tan interesantes de Airbnb, Se le van a ir en abogados. sí, tal vez le toque utilizarlos para defender o para revisar esa problemática a la que se tiene que enfrentar. Entonces, miren que no es casual que la norma esté pidiendo que esto se dé en proyectos o en copropiedades que tomaron esa decisión de hacerlo, porque es que asociado a todas estas obligaciones, entonces tenemos también que deben tener una tarjeta de control donde deben registrar a todos esos huéspedes, pero además yo debo reportar a los extranjeros, pero además hay una tasa de un aporte para fiscal para el turismo, ¿cierto? Cuando cumplimos con todas estas obligaciones y además le agregamos el factorcito a ese Excel de los eventuales chicharrones, ahí vemos que la renta permanente no está tan mal al lado de la renta corta, pero cuando lo hacemos de una manera indiscriminada, sin cumplir con las obligaciones, delicioso. Es que yo sé que mi vecino está mucho más feliz pagando esos 400.000 pesos o 300.000 pesos pues, de cuota de administración que de pronto ese milloncito que va a pagar cuando tiene un operador que está pensado para ello, pero señores, con la rentabilidad les da delicioso, se puede, ¿cierto? Pero además, cuando tenemos estas condiciones, se tienen maneras de controlar. Lo que ya hablábamos del tema de los ingresos, de quienes están accediendo, pero también se tiene manera de controlar los temas de convivencia tan importantes. Y ahí vamos hilando, Daniel, a ese otro tema que ustedes, es que le decía Daniel, ustedes están tratando con lo más interesante este momento, con lo que más está generando ruido, así que pues vamos a hablar un poquito también sobre ruido, porque pues no solamente es por el tema del turismo, pero claramente esto es uno de los factores detonantes. Estoy mucho más inclinado a de pronto hacerme una fiestita en el apartamento cuando estoy de vacaciones y no tengo que madrugar al otro día. Y esto está generando problemáticas, muchas problemáticas en Medellín, pero en muchas partes del país. Ustedes están ahora trabajando en una ley
que busca precisamente dar herramientas para que esos vecinos afectados, que esos administradores de propiedad horizontal y que las autoridades tengan manera de controlarlo. Háblanos un poquito sobre esta ley contra el ruido. Maleja, sí, a ver, esto parte, quiero contar una historia. Yo soy urbanista y como urbanista, mi principal preocupación en la vida es buscar que la gente viva mejor, que podamos vivir bien, en especial en las ciudades. Y hemos descubierto, escuchando a la población, no solo de Medellín, sino de Colombia, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el ruido. Insisto, no solo en Medellín. ¿Por qué? Porque el ruido, lo sabemos, esto no es opinión, es ciencia, el ruido genera problemas graves de salud mental, de salud física. El ruido, es fácil entenderlo, si te reduce la calidad del sueño o las horas del sueño, al otro día te va a reducir el rendimiento laboral o académico, te va a poner estresado, de mal genio, te va a ir afectando tu salud física y peor aún, el ruido es uno de los principales generadores de problemas de convivencia en los barrios y en las veredas colombianas. ¿Y qué pasa cuando hay problemas de convivencia? Infortunadamente, muchas veces terminan resolviéndose por vías violentas. Hemos visto casos trágicos de agresiones físicas e incluso de homicidios a causa del ruido. Entonces, al abordar este tema, estudiando la normativa, nos damos cuenta de que la norma existe. Como tantas cosas en Colombia, la norma existe, pero, en primer lugar, es dispersa, está en un montón de leyes y decretos diferentes, es confusa e incluso a veces contradictoria y sobre todo no hay claridad sobre ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que quiere saber el ciudadano? El ciudadano no le importa cuál es la ley que dice qué. El ciudadano quiere es que le resuelvan y hoy el ciudadano no sabe a quién acudir. Entonces, haga usted el ejercicio, llame a la alcaldía. En la alcaldía, entonces se llama la Secretaría de Ambiente, si existe en su municipio. Ah, no, eso es con la autoridad ambiental. Entonces usted llama a la autoridad ambiental. Ah, no, eso es con la policía. Y en la policía, que terminamos achacándole todos los chicharrones, pues obviamente en un contexto de seguridad, de inseguridad más bien creciente, pues no va a priorizar el tema del vecino ruidoso cuando tiene que estar persiguiendo unos criminales. Entonces, hoy en día el ciudadano está desprovisto de una autoridad que haga cumplir y entonces termina el ciudadano o resignado a vivir maluco, que es el caso de la mayoría de personas que no pueden decir, entonces me cambio de apartamento, o terminan viendo cómo su patrimonio pierde valor, ¿sí? Tú te gastas los ahorros de toda tu vida, 300 millones de pesos, 500 millones de pesos comprando un apartamento. Y abajo pusieron un bar, una discoteca que no cumple las normas. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a alquilar después ese apartamento por el mismo precio? ¿Quién te lo va a comprar? Nadie. Entonces la gente está viendo perder su patrimonio o finalmente terminamos en problemas graves de convivencia. Entonces lo que busca nuestra ley contra el ruido es, primero, organizar la normativa existente. Segundo, aclarar las competencias de las autoridades e incluso darle más autoridades, más herramientas a instancias como las secretarías de medio ambiente o las autoridades ambientales. Tercero, obliga al gobierno nacional, obligará cuando esté aprobada la ley, a hacer una política pública de gestión del ruido, que hoy en día no existe, y finalmente va a obligar también a las autoridades locales a dotarse de planes contra el ruido. Hoy en día apenas logramos que en el municipio de Medellín, el distrito de Medellín, ya hay un documento que dice cómo se debe abordar esto, falta que se implemente, que se reglamente. Entonces, esos son los avances, eso es lo que busca la ley contra el ruido. Y último componente, tiene que haber un componente pedagógico, porque es una lástima que nosotros como colombianos tengamos que tener encima al policía o a la alcaldía diciéndonos, venga, no joda a todo su edificio. Está despechado, yo también estaba despechado. Me gusta la ranchera, a mí también me gusta la ranchera del vallenato, pero el vecino no tiene la culpa de tu despecho, ¿sí? O diciéndole al establecimiento comercial que no viole la ley. Es que, venga, a mí me encanta que la gente haga plata legalmente. Usted tiene un bar, una discoteca, me encanta ir a discotecas, pero usted no puede hacer plata de cuenta de la tranquilidad
la salud y el patrimonio de los demás. Entonces tiene que haber un componente pedagógico donde al final de cuentas terminemos entendiendo que nuestro ruido es para nosotros, mi fiesta es mía y no del edificio, mi negocio no tiene por qué dañarle la vida a los otros. El proyecto de ley ya pasó el primer debate en Comisión Quinta de Cámara, que es la que se ocupa de los temas ambientales. Le faltan 3 debates más en el Congreso y ha contado con el apoyo de la ministra del Medio Ambiente, que además pues puso parte de su equipo técnico a construir esto, y de las alcaldías de Medellín, Cali y Bogotá, donde también hubo un aporte de sus equipos técnicos. Espero yo que este semestre ya quede aprobada esa ley y después pasa a todo ese trámite de reglamentación, de elaboración de la política pública, etcétera. Termino con esto, Maleja. Sabemos que en Colombia hay muchas leyes que no se cumplen, ¿cierto? Y esa es mi gran preocupación, pero bueno, soy legislador, lo que me toca es hacer Claro. leyes. Pero ¿qué estoy haciendo desde el mes de enero? Es decir, desde la posesión de los nuevos alcaldes y consejos. Estoy hablando con todos los alcaldes y concejales que he podido para que en los planes de desarrollo que en este momento se están construyendo en todos los municipios colombianos incluyan esto, ¿cierto? Es decir, no nos quedemos esperando a que desde el gobierno nacional se den indicaciones o desde Bogotá. ¿Qué hacemos ya hoy en cada uno de nuestros municipios si escuchamos a nuestros habitantes para que esto quede incluido en el plan de acción de los gobiernos locales de los próximos 4 años? Hablas de un tema también muy importante para la renta corta, lo urbanístico. Desde lo urbanístico es donde se debe solucionar, pues primero el tema del ruido, aunque claramente sabemos que muchas personas, pues esto es zona residencial, tiene unos decibeles de hasta 55, de noche 65 de día, esto digamos que hay una resolución por así del Ministerio de Ambiente que regula incluso los decibeles que se podrían permitir, pero aquí el problema es que controlar eso es bastante difícil, sobre todo que si tú no vas olvidándote de la parte de culturizar, de conversar, me parecía muy interesante lo que decías de conversarle al turista, qué tan importante también conversar sobre este tema al ciudadano. Así como un día de pronto tú eres el que afecta al vecino con ese ruido, otro día serás el afectado, ¿cierto? O sea, empezamos a esparcir una cultura de que se puede cualquier cosa y pues ese se puede cualquier cosa nos termina afectando también. Entonces, una parte cultural que aborda los dos escenarios, tanto de la renta corta como el tema del ruido, pero también esa parte entonces urbanística, desde los usos del suelo empezamos a poner un espacio para el ruido, un espacio para la fiesta y un espacio para el descanso. Asimismo también, este es un tema que también es importante entrar a revisar desde el tema del servicio de hospedaje, de ese servicio de renta corta, porque entonces hoy es una zona un poco gris, esa parte, tú como urbanista de pronto has podido revisar esto y es que cuando estamos hablando de renta corta, la norma entonces nos habla de un servicio de hospedaje y como servicio pues debería tener, estar ubicado digamos en ese uso del suelo comercial o mixto, pero además solo se puede en una alta o media mixtura, pero hay autoridades administrativas, digamos municipales, que lo ven así, lo ven como un servicio que tiene que estar destinado en ciertos espacios, pero también hay otras autoridades que dicen no se cambia la vocación residencial, entonces pues yo esa parte no la miro, obviamente aquí sí el tema del RNT y demás, pero entonces eso es algo que vemos que también tiene que entrarse a aclarar y que dejemos como una potestad para que los municipios entren y definan. Si de pronto yo soy un municipio que está impulsando el turismo, que quiere que llegue más gente, tal vez a mí me interese que esto pueda estar en zonas residenciales, obviamente cumpliendo con las obligaciones, que esto es de ley general y no es posible definirlo por los municipios, pero qué importante también cuando hablas de ese tema de usos del suelo, ese tema urbanístico, para que sea algo que también se aborde y ahí es una invitación a los ciudadanos. Hay un proyecto de ley contra el ruido, hay un proyecto de ley por ahí que yo creo que ya está más o menos hundidito, que buscaba modificarnos el tema de propiedad horizontal y que veíamos de manera muy negativa y Daniel nos ayudó con ese trabajo de mostrarle a la gente, ojo porque es que esto nos puede entrar a cambiar el mundo, ojo que esto está diciendo que si no está expresamente prohibido está permitido y ahí es cuando decíamos y volvemos al tema de renta corta, es que las copropiedades más viejitas, las copropiedades de antes que iban a prohibir dentro del reglamento, pues algo que ni siquiera No era, existía. sí, no existía. Y sobre todo, que yo no tengo que decir en el reglamento de propiedad horizontal
que aquí no puede usted poner un gimnasio y que usted aquí no puede poner una papelería, porque esto es una urbanización residencial, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un uso de hospedaje, pues si no está expresamente permitido, no decirlo es simplemente que no se puede. Pero entonces, en todo este tema, digamos, los elementos que hemos visto en los que se debe avanzar es una parte también interesante, muy importante, que es la oferta, es entrar a ofrecer más proyectos destinados a esto, y esto también es urbanístico. Hay unas modificaciones, vamos a seguir con este trabajo, nos vamos a sentar también con las alcaldías, con gestión territorial, con planeación. Ahorita se nos viene un nuevo POT para que revisemos cuáles son esos aspectos que se deberían facilitar para que estos proyectos se desarrollen más, para que entonces esas habitaciones puedan tener cocinas sin que se les cambien las densidades, un montón de condiciones que esto trae. Es un trabajo que definitivamente tenemos que hacer. Yo les quiero preguntar, porque tenemos gente conectada y yo prometí que íbamos a resolver dudas, si tenemos preguntas, André. Yo quiero ir mientras tanto, mientras revisamos allá, hablando sobre esto que acabas de mencionar. Uno, se viene una revisión del POT de Medellín y ahí tenemos una oportunidad gigantesca para incorporar tanto esa nueva vocación turística como este tema del ruido que nunca ha estado explícitamente dentro de los POTs. Segundo, yo soy un gran defensor de la alta mixtura, de la mixtura de usos. Eso, digamos, es uno de los principios de la ciudad sostenible, que es lo que estamos buscando hoy en día. Pero es que la alta mixtura no tiene por qué ser molesta. Es decir, en un edificio podría perfectamente haber una discoteca, ¿sí? Una discoteca. Sí, tiene las Pero condiciones. es que ya tenemos la tecnología necesaria, los avances técnicos para hacer un aislamiento tal que no moleste a los demás. Porque a mí me preocupa cuando dicen, no, es que en las noches están autorizados 55 decibeles. No, qué pena, ponga en su ventana al lado de su cama 55 decibeles todas las noches. Entonces también hay que revisar la ley, porque es que los decibeles autorizados por la noche que lleguen a mi casa deberían ser cero. Yo no tengo por qué escuchar ni el bajo ni el animador con micrófono de ninguna discoteca mientras estoy acostado. De nuevo, las soluciones tecnológicas ya están. El problema es que no hay una autoridad con la voluntad para hacer cumplir las normas, que no me parecen difíciles, ahí sí discrepo contigo, no es que sea difícil, es que no ha habido voluntad. Pero hoy en día, ¿qué está sucediendo? Que la norma hace tan complejo el procedimiento de control y sanción, que entonces el infractor vive tranquilo porque yo sé que es muy difícil que vengan a molestarme, pero el ciudadano ya tiene, tú descargas fácilmente en tu celular un medidor de decibeles y tú puedes saber y todos sabemos cuáles son los bares y las discotecas y las tiendas de barrio que están incumpliendo la norma, pero la autoridad o no quiere o es corrupta, que muchas veces pasa, ¿sí? Porque muchas veces el mismo dueño de la discoteca le pasa plata al funcionario o al policía para que no hagan nada, o simplemente carece de las herramientas técnicas para poder hacer esto. Entonces yo creo que también tiene que haber una revisión, tenemos que aligerar la forma de control de las autoridades y tiene que haber una voluntad explícita por parte de los gobernantes para hacer cumplir esto. Así como hoy en día está, digamos, el señor alcalde de Medellín tan decidido a perseguir a los marihuaneros de los parques, a mí me parece que debería empezar por perseguir a la gente ruidosa, y a los bares y las discotecas que no dejan dormir. Parece que es mucho más grave eso que los marihuaneritos. Muy importante, porque nos estás hablando sobre el control. ¿Qué hace el ciudadano? Entonces, por aquí ya nos empezaron a llegar preguntas por Zoom. La gente está muy juiciosa preguntando muchísimo. Por aquí voy a leer primero, bueno, como estamos hablando, Catalina Posada, bueno, antes de Catalina, ya voy a contestar, Catalina, la tuya. Tenemos una de un administrador, porque es que cuando estamos hablando de control, yo me voy a ir a renta corta y luego te voy a pasar la pelota para ruido. En renta corta, la norma le deja esa responsabilidad al administrador, una responsabilidad importantísima de vigilancia y casi que de control sobre el tema de la renta corta. Porque, ojo, señores administradores, aquí tenemos muchos conectados, yo espero que esté el de mi urbanización, porque pues, es cierto, ahí te ha faltado un poquito, no va a decir su nombre, pero es que ustedes son los responsables de denunciar el arrendamiento ilegal. Y entonces aquí me preguntaban,
Como administradores, ¿cómo podemos controlar el arrendamiento que sabemos que son turísticos, pero lo hacen por 30 días o más? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la patrañita? Yo me he sentado con muchas personas que tienen estos apartamentos, ¿cierto? Ha sido como una exploración para conocer, bueno, ustedes cómo hacen en copropiedades que no está permitido. Y claro, el primer instrumento que lo utiliza también ese vecino que me quiere tanto y me manda mensajitos porque estoy diciéndole al administrador qué hacer. ¿Qué hacen? Mandan una cartica. Señor administrador, lo primero es que, claro, yo sé que es complicado, porque te mandan una carta diciendo, vea, allá autorizo el ingreso de tal en un arrendamiento de 30 días. Sí, el arrendamiento inferior a 30 días es el que la norma clasifica como arrendamiento de vivienda turística, el superior a 30 días es un arrendamiento de vivienda urbana. Y ahí paso a contestar otra pregunta que nos hacían, Ana Pernet, que dice, ¿cómo hacer si es de más de 30 días? ¿Cómo controlo para que sea de mínimo 6 meses? No, partamos de la base de que el arrendamiento regulado de una manera particular, con condiciones, es el inferior a 30 días, que se entiende como vivienda turística. Ese arrendamiento superior ya es un arrendamiento de vivienda urbana que no le podemos limitar dentro del reglamento de propiedad horizontal, pero definitivamente es mucho más fácil ese control cuando estamos hablando de una persona que se queda un mes, que cuando estamos hablando de una persona que cada 3 días cambia, que tengo que registrar, que tengo que enviar una tarjeta de registro, que tengo que además reportar los extranjeros, es un tema completamente distinto. Y ahí también creemos que falta regulación, se nos da muchísimo. Y se nos ha olvidado esa realidad del nómada digital, que no está ni 3 días, ni está un año, sino que de pronto se va a quedar un mes. Ahí hay una oportunidad de regulación muy importante, que es ese arrendamiento temporal, pero no de vivienda turística. Pero mientras tanto tenemos esto, o estamos en ley de turismo o estamos en ley 820. Inferior a 30 días les mandan la carta, señores administradores, diciendo, allá va Daniel Carvalho que se va a quedar 30 días. Y resulta que a los 3 días se va. Es que los contratos, así como inician, finalizan, libre voluntad privada, y el señor se fue a los 3 días, y luego otro contrato, otros 30 días, se va a los 4 días. No, qué pena, me está yendo la gente muy rápido esos contratos de arrendamiento de 30 días. Señores administradores, es supremamente fácil. Ustedes se van, por ejemplo, en estas plataformas hay un mapita de ubicación, de dónde están ubicados los inmuebles. Entonces no me digan, los administradores que me dicen, es muy difícil controlarlo. Vean, esto es una actividad que requiere publicidad. Porque si yo no muestro el apartamento, pues no me va a llegar el cliente a arrendarlo. Y esa publicidad está en unas plataformas. Usted entra a la plataforma, se mete al mapita. Mis vecinos muchos los han hecho, ¿cierto? Y apenas hablan de este tema, les llegan mensajitos pues de amor del vecino que lo está haciendo. Entonces se meten al mapita y ahí van a encontrar la copropiedad. Busquen su copropiedad en el mapa. Ahí les van a aparecer los 10 apartamentos que están incurriendo en Airbnb. Dele clic encima y le va a aparecer, porque ahora es obligatorio para las plataformas exigir que en la publicación del inmueble quede el RNT. Tiene que quedar el RNT. Usted se mete y dice 1, 2, 3, 4, 5, reporte ante Airbnb, ante Booking, ese RNT, que obviamente es falso, ¿cierto? Aquí hay un RNT que no existe o un serial que no es. Usted coge, copia ese RNT, ese número de RNT, y lo pega en la página de Confecámaras. Validar RNT. Y usted se mete, copia de ahí, pega en la página de Confecámaras, ponen en Google Confecámaras y ahí les va a aparecer, y les aparece toda la información del prestador de servicios turísticos. Si es que existe, claro. Si no es falso. Exacto. Si puso un 2, 3, 4, 5, ustedes se meten a Confecámaras, no les va a aparecer nada, pantallazo, y lo mandan, escriben a Airbnb, info@Airbnb, info@Booking, ya buscan ahí pues en la página del correíto y dicen, vea, este inmueble primero está ubicado en una copropiedad que no lo tiene permitido, ahí le mando, y ese RNT es falso, porque las páginas obligatoriamente por la ley tienen la obligación de publicar ese RNT de los inmuebles. Aleja, pero entonces en ese caso, ¿qué hace el vecino o el administrador? Es decir, yo descubrí que mi vecino está arrendando de renta corta su apartamento con un falso RNT. Entonces, ¿qué hago yo como residente o qué hace el administrador del edificio? Buenísimo. Primero, administradores los pusieron a ustedes de sheriff y si incumplen, sanciones altísimas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ese propietario perfectamente puede escribirle a la plataforma en donde hay un inmueble que no tiene un RNT verdadero. Mire, señora, hasta que no le pasen el RNT verdadero, bájelo, porque usted está obligado a exigir RNT por cada inmueble publicado. Pero además es que hay otra herramienta buenísima.
es que ¿quién es el encargado de la vigilancia y control de este tema? Por ley, la Superintendencia de Industria y Comercio, señores. Y la Superintendencia de Industria y Comercio se encarga de vigilar y controlar todos estos casos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? Señor administrador, esto es una obligación. Si usted no lo hace, lo sancionan, señor administrador. Usted hace lo mismo. El procedimiento encontró los inmuebles, copia y pega el RNT dentro de Confecámaras. Ahí le sale el RNT, que además es verdadero en la mayoría de los casos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es una obligación que tienen y ellos muy orondos pues sacan el RNT porque es simplemente marcar en una casillita que sí está permitido, aunque no esté, sin entender la gravedad del tema, pues en lo que ya hablamos de la falsedad en documento privado, en documento público. Entonces ponen la casillita, sacan el RNT, señor administrador, usted coge ese RNT y lo manda a la SIC y manda la copia al reglamento de propiedad horizontal. Aquí no está permitido, aquí está expresamente prohibido. Y este señor, sin embargo, está inscrito en el Registro Nacional de Turismo. La Superintendencia de Industria y Comercio hace el proceso de vigilancia y de control. ¿Qué hace? Investiga, elimina, cancela ese RNT y usted coge con ese oficio o ellos mismos, pues ahí digamos que todavía no veo esa conexión de la SIC con las plataformas, pero si no usted mismo con la resolución de la SIC en donde ordenan la cancelación de ese registro, la inscripción pues en ese registro, se lo manda a la plataforma para que lo cancele y sobre todo sancionan. Ustedes pueden sancionar dentro de la copropiedad con multas por el solo hecho de ese señor tener un RNT, porque es que señor, si usted no ofreciera un arrendamiento inferior a 30 días, no lo necesitaba. Si usted que sale y dice, no, es que yo arriendo por 30 días y manda la carta, sí, pero si usted arrienda por 30 días, ¿por qué tiene RNT? Porque está inscrito en el Registro Nacional de Turismo, si esto es una obligación que es exclusiva de esos prestadores de servicios de hospedaje. Aleja, te sigo preguntando. Por un lado, parece súper complicado de todas maneras todo este procedimiento y no sé qué tanta prioridad le esté dando la SIC a estos casos, ¿cierto? Se me sigue pareciendo que para los administradores es difícil. Segundo, no veo por ningún lado dónde está aquí la autoridad local. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el papel aquí de las alcaldías, de las inspecciones de policía en esto? Me estoy poniendo en los zapatos del administrador porque esto es un chicharrón gigantesco. Tercero, ¿cuáles son las sanciones más allá de la sanción que le imponga el administrador? Porque si yo estoy haciendo esta trampa y el edificio me multa con 500.000 pesos, pero yo me gano 10 millones, pues tome la multa, no importa. Entonces, en qué posición quedan ahí los administradores y qué deberíamos cambiar para hacer más fácil el control? Es muy valioso entrar a mirar esa carga que hoy están teniendo, porque como les digo, señores administradores, la obligación es de ustedes. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, y sí considero que es una carga, ¿cierto?, muy alta. Ese es el procedimiento actual de la SIC, pero también hay por otra parte todo el tema de infracción urbanística. Porque entonces cuando estamos utilizando ese inmueble para un servicio que además no está autorizado dentro del reglamento, nos podemos ir y denunciar la infracción urbanística, que aquí, ahí sí de pronto en ese Excel no les va a alcanzar cuando incluimos la multa, dicen, me alcanza. O sea, he hablado con propietarios de Airbnb que dicen, yo tengo incluido dentro de mi balance la multa de la administración, porque además esto tiene unos límites. Entonces, primero, la norma tiene que modificarse, porque la ley 675, que todos los administradores la conocen muy bien, que es la que regula todo el tema de propiedad horizontal, tiene unas limitaciones en cuanto a las multas, que es lo que hace que les alcance dentro del balance a los propietarios de Airbnb, pagando una administración que es residencial. Ellos prestan un servicio que exige unas condiciones que la copropiedad no tiene, entonces les alcanza para esas multicas que me pongan, porque además hay unas limitaciones al año que yo máximo puedo poner pues como un número de multas, entonces pues los administradores están bastante maniatados. ¿Qué es lo que pueden hacer? Por una parte el tema pues de Superintendencia de Industria y Comercio, que qué bueno sentarnos a hablar, venga, ¿cómo estamos manejando esto? Que casi quería tener una unidad especial. Y frente al tema administrativo municipal, se pueden ir a denunciar la infracción urbanística, ¿cierto? En control y en gestión y control territorial podrían entrar a revisarlo. Nada más el año pasado iniciaron con unas acciones frente a todo este tema por parte de gestión territorial y por parte de la Subsecretaría de Turismo que ha estado muy interesada en el tema, que es un trabajo que vamos a seguir haciendo con la nueva Subsecretaria de Turismo que tiene mucho conocimiento en el tema. Entonces,
que creo que hoy se iba a conectar, entonces un saludo a Juliana, que la vamos a estar llamando, porque hay mucho que hablar, hay mucho que hacer con esto, sobre todo, primero una parte de culturizar a ese propietario, venga, no se meta en tanto chicharrón, mire todo lo que puede pasar, mire que ese huésped de pronto puede resultar tirándose por el balcón, y usted qué va a hacer ante esa situación, y no solo eso, mire que ese señor huésped puede de pronto ingresar a una menor de edad, incurrir en una Y eso explotación da sexual, extinción de dominio. y Ahí el le pierde el uso. apartamento. Importantísimo, Daniel, el uso para actividades ilegales de un inmueble da lugar a la extinción de dominio y la norma lo dice expresamente, aunque no sea el propietario, aunque no lo esté utilizando el propietario. Malas. Vea, gravísimo, delicadísimo. En cambio, si lo tenemos con una operación hotelera, ya la persona se va a encargar de todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí les vamos como contando, ese es el paso a paso. Hoy en día es muy complicadito, esperamos modificarlo para que sea más fácil, pero no es tampoco imposible. Manden los correitos, envíen la información, que no importa si mandan carticas de 30 días, aquí contestando a la gente, no importa, si tiene RNT ya está incumpliendo con una obligación de solo inscribirse en ese registro cuando dentro de esa copropiedad está permitido. Entonces, por ahí el tema de renta corta, pero yo sé que ustedes han hecho un estudio muy importante frente al tema de ruido. ¿Qué puede hacer la persona? También ese paso a pasito, ¿a dónde se va? ¿A quién le dice? ¿Con quién habla? No, hoy en día la verdad es que el ciudadano está muy desprotegido porque casi que no encuentra nada que hacer y de nuevo terminamos llamando a la policía y la policía está muy ocupada con otras cosas. ¿Qué le estoy sugiriendo yo a los ciudadanos? En primer lugar, si usted en un edificio o en una casa se siente afectado por un vecino ruidoso, digamos un establecimiento comercial que suele ser más problemático el establecimiento comercial que el vecino despechado, el despecho igual se te pasa, ¿cierto? Sí. Espero yo pues que se te pase. Hay, Algunos. hay unos que tienen unos despechos eternos, pero la tienda, el bar, la discoteca, entonces lo primero es entender que no solo le afecta a usted, sino que seguramente también le afecta al de arriba, al de abajo, al del lado, entonces hable con sus vecinos y hable con el administrador. Entonces, es decir, lo primero es emprender acciones conjuntas, ¿sí? Escriba una carta, intente ir a hablar con el administrador del negocio ruidoso y dígale, usted nos está afectando y somos 25, 40, 50 vecinos que estamos afectados. Hágaselo saber. En segundo lugar, a través del administrador, o si no el administrador de todos los vecinos, diríjase con esa carta firmada al comando de policía. Dígale, comandante, vea, su obligación es controlar esto y resulta que hay 50 personas o 70, mientras más firmas consiga, mejor, que estamos siendo afectados. Nosotros tenemos en mi página, pueden encontrar en mis redes, un formato que hemos estado utilizando para aconsejarle a la gente qué puede hacer. Listo. Tercero, la misma carta se la puede mandar a la alcaldía de su municipio para que el alcalde y sus secretarios, en especial los secretarios de seguridad y convivencia, también entiendan que ahí hay un tema que tienen que abordar. Cuarto, emprenda acciones simbólicas. Salgan todos los vecinos con una pancarta. Es decir, ante la inacción, ante la inoperancia de las autoridades, lo que nos queda a los ciudadanos es expresarnos. Ojo, expresémonos de manera pacífica. No busquemos el enfrentamiento, el insulto, porque infortunadamente en nuestro país muchas veces el enfrentamiento puede terminar en situaciones violentas y no quiero someterlos a que les pueda pasar algo. Pero si salen 30, 40, 50, 70, 100 vecinos con una pancarta, si ponen pasacalles, si ponen algún tipo de acción simbólica, que de alguna forma, o bien el infractor va a empezar a tomar conciencia, o bien las autoridades van a decir, aquí hay un tema que tengo que abordar. Y finalmente, busquen a los medios de comunicación de su barrio o de su ciudad, ¿cierto? El medio comunitario, el periódico del barrio, el Cubo, el colombiano, el vivir en el poblado, el gente Belén, lo que sea, hagan bulla contra la bulla. Y hay un tipo de acción ya más legal, hay acciones populares en algunos barrios de Belén, por ejemplo, han hecho acciones populares que han terminado dándoles la razón. Eso es lo que podemos sugerirles por ahora. Yo espero realmente que por lo menos en el municipio de Medellín, y estoy intentando que también en el municipio de Envigado, los alcaldes escuchen a la gente y entiendan la necesidad de incorporar este tema,
Entonces, mientras avanza la ley y mientras logramos que los mandatarios le presten atención al tema, lo que nos queda como vecinos es movilizarnos de forma inteligente, pacífica y coordinada. Importantísimo contra la bulla, bulla, ¿cierto? Ruido contra la bulla, sí. Hay que hacer bulla. Y por aquí nos siguen preguntando. Gracias por sus preguntas. Ya se nos va pues como cerrando el tiempo, entonces vamos a ir resolviendo unas cuantas. Nos pregunta Fito, ¿qué tan cierto es que el predial de los apartamentos en edificios para renta corta pasa a ser comercial y no residencial? Creo que hasta ahora eso no ha pasado. Predial no, pero sí debería haber, y eso es lo que estamos buscando, si usted paga administración como residente, no es lo mismo que, si, que el valor de la administración que debería pagar si usted está explotando comercialmente ese inmueble. Entonces ahí sí debería haber una diferencia que eventualmente puede disuadir a algunos de los propietarios de ponerse en renta corta, o por lo menos le va a dar al inmueble y al administrador más recursos para mitigar los efectos de esa actividad comercial. Contestas la pregunta que nos hace Paula Andrea Rúa. ¿Es posible que la cuota de administración sea más alta para los apartamentos de corta estadía, pero que no son inferiores a 30 días? Muy buena idea, Paula. Tiene que ser, tiene que Buenísima ser. idea. Es que usted le está sacando plata a eso, tiene que pagar más. Claro, porque además es que esto genera unas presiones y unas necesidades distintas dentro de la copropiedad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo básico, es que en el momento en que se ofrece servicio de hospedaje, la portería pasa a ser recepción. Es que usted viera a los porteros con un cuadernito tomando nota del señor, el nombre, el número del pasaporte del que ingresó, ¿cierto? Mientras de pronto deberían estar más concentraditos en los temas de seguridad de la copropiedad. Además es muy grave, qué pena, Maleja, que le toque al portero ser el que verifica si el tipo entró con una menor de edad. Eso no debería ser trabajo de un portero, él no está ahí para eso, pero le estamos achacando a los porteros y a los administradores unas tareas que deberían ser de las autoridades policiales o las autoridades municipales. Así es, y ojo administradores, porque además eso es un cambio dentro del objeto del contrato de seguridad privada, y la ley de seguridad privada dice que esos encargados, esos porteros, deben limitarse a hacer las actividades incluidas dentro del contrato. Eso es de ley, ¿cierto? Entonces eso empieza a desvirtuar y ahí de pronto podemos quedar desprotegidos frente a las condiciones de ese contrato. Pero entonces ya, para ir terminando, Paula, muy buena idea. Cuando estamos hablando de arrendamiento superior a 30 días, no necesita una autorización dentro del reglamento porque estamos en el mundo del arrendamiento de vivienda urbana, pero buenísima idea, se les puede poner una cuota de administración más alta. Y Patricia García pregunta que si es válido que en esta próxima asamblea se deje prohibición de arrendamientos turísticos y se pueda implementar una multa. Claro, claro, eso es lo que hay que hacer. Se vienen las asambleas, señores administradores, para que no haya duda, porque por ahí entonces están diciendo que si no está prohibido, pues de una vez en la Póngalo asamblea explícito. explícitamente lo decimos, está prohibida la renta corta, ¿cierto? Eso es lo que debería pasar. Finalmente, Catalina le hace una pregunta a Daniel, nos dice, Catalina Posada, ¿podrías hablarnos si tienes conocimiento de la situación y acciones legales que se dieron contra el ruido en la zona de la 33 en Medellín? Ha habido, allí, digamos que es una de las zonas priorizadas por el ruido. No tengo conocimiento en este momento de ninguna sanción, sí sé de muchísimas quejas. Entiendo que hay algunos vecinos que ya han empezado a hacer como una acción coordinada, pero al día de hoy no conozco, digamos, que haya habido una sanción. Sí lograron unos vecinos movilizados, entre otras, por Santiago Ortega y por Diego Zapata, lograron que se cerrara una discoteca. Entonces, ese es uno de los casos, está por ahí en mis redes sociales, incluso está como el formato que ellos usaron para esta movilización. Y de nuevo, si le escriben a Diego Zapata, que lideró ese tema en la 33, él les puede explicar mejor. Yo creo que ahora tenemos que buscar ese tipo de casos de referentes para que otros ciudadanos empiecen a aplicarlos. Entonces, de nuevo, Diego Zapata, que está en Twitter, les puede contestar exactamente qué hicieron para que ustedes repliquen en sus barrios. Buenísimo, entonces ya para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, pues invitaciones y recomendaciones. Primera invitación, señores ciudadanos, todos podemos participar de estas iniciativas legislativas, apoyémoslas, contémosle a los congresistas que nos interesa que se apruebe la ley contra el ruido, que son herramientas que necesitamos los ciudadanos, porque obviamente a los congresistas les va a interesar votar eso que la ciudadanía está esperando. Entonces, lo primero es participar de todo esto. Escríbanle a los congresistas. En la página del Congreso encuentran toda la información, los correos electrónicos donde les pueden enviar sus observaciones, sus comentarios sobre todas estas iniciativas legislativas. Pero lo segundo y muy importante, a todos los interesados en arrendar por días,
compren ese inmueble en un proyecto que lo permita. Es muy chévere la vivienda turística, muy buena opción de inversión, muy buena opción para promover el turismo porque lo facilita. El problema es cuando lo hacemos en copropiedades donde no se puede, que se empieza a satanizar. Daniel decía algo muy importante, no satanicemos el turismo. ¿Por qué sucede? Pues porque como no se está haciendo de manera controlada, empezamos a generar todos estos elementos que hablabas al inicio, también el tema de la gentrificación. ¿A qué está atado? A ese no controlar los usos dentro de una copropiedad, cuál es el arrendamiento permitido dentro de esa copropiedad. Esto claramente también disminuye la oferta, que es lo que va a permitir que los precios no se suban de la manera descontrolada en que se está haciendo, pero también exigir el cumplimiento de las condiciones, porque cuando ofrecemos el servicio con todas las condiciones, señor propietario, queda usted protegido. No se ve usted enfrentado a perder el sueño, a tener de pronto pesadillas porque algo sucedió en ese inmueble, porque de pronto está en riesgo de una extinción de dominio, porque cometieron un delito al interior del mismo, porque pues lo tenemos con una administración que se va a ocupar de todas esas situaciones, pero obviamente también es promoción de proyectos inmobiliarios destinados a vivienda para que tengamos más oferta para la renta corta y obviamente destinados a renta corta, que es una actividad interesante para una ciudad como Medellín, que definitivamente, donde definitivamente el turismo es una realidad. Entonces, tampoco satanizar el turismo. A Daniel, muchas gracias. Pues te dejo el mensaje que los quieras compartir. Un mensaje final también es para la administración municipal en general, pero en particular a la de Medellín, es no podemos caer en el dejar hacer. Esto no lo va a resolver solo el mercado. Tiene que haber una intención clara, en el caso de Medellín, de construir masivamente proyectos de vivienda y de fomentar la construcción de proyectos de renta corta, ¿cierto? Dos cosas diferentes. Así podemos combatir el fenómeno de la gentrificación que llaman ahora. Y tiene que haber un mensaje claro hacia los visitantes de la ciudad. ¿Cuál es el tipo de turismo que queremos? ¿Cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a tolerar por parte de los visitantes de la ciudad, sean extranjeros o colombianos? Tenemos que ser claros. ¿Qué es lo que queremos que florezca en Medellín? Yo le agradezco mucho a la Lonja por el estudio juicioso que ha hecho de los temas de renta corta, por las propuestas además que viene haciendo. Le pido a los alcaldes de toda el área metropolitana de Medellín que se acerquen a la Lonja para escuchar qué es lo que tienen y qué lo que pueden hacer. Y a los administradores y residentes de los edificios, no se queden con los brazos cruzados, dejando que este fenómeno nos pase por encima. Acérquense también a la Lonja, júntense ustedes, hagan cumplir la ley y movilícense como ciudadanos frente al tema de la renta corta y frente al tema del ruido. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir maluco. Así es. Bueno, muchas gracias a las casi 200 personas que se nos conectaron entre Zoom, las redes de Daniel, las redes de La Lonja y todas las preguntas que nos hicieron. Bienvenidas todas las preguntas que sigan teniendo. Este live nos va a quedar dentro de las redes donde podrán dejar también todas las preguntas adicionales que tengan. Y aquí seguiremos acompañando esta temática, reuniéndonos con Daniel, con las autoridades para que podamos llevar a cabo una estrategia que permita que conviva esa renta corta que está tan acorde con las realidades del turismo de Medellín, con la convivencia ciudadana, con el derecho al descanso y con la renta permanente, que obviamente es un negocio muy bueno, señores propietarios, que de pronto tiene un poquito menos de chicharrones y que definitivamente también pues, se necesita promover mucho más esa construcción de vivienda para que haya más oferta. Gracias, Daniel. Gracias a ti, María Alejandra, y a la Lonja.